Segunda de Samuel 5, vamos a leer versículo 17, voy a repasar un poquito en un momento. Nuestro pasaje va a ser versículo 17 hasta el versículo 25. Estudiamos los primeros 10 versículos la semana pasada. Segunda de Samuel 5 y empezamos en el versículo 17. ¿Okay? Segunda de Samuel 5, versículo 17. Aquí está el rey David ya como rey y miremos lo que pasa aquí. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ahora, ¿qué piensan que es la fortaleza? ¿Se acuerdan que la semana pasada él conquistó la ciudad de Jerusalén, que era una fortaleza? De hecho, era una ciudad tan fuerte que los judíos no habían conquistado la ciudad desde que entraron desde Josué. Desde que entraron con Josué, los jebuseos habían morado en Jerusalén y los judíos ni siquiera se habían preocupado con conquistar la ciudad. Pero cuando David tomó el trono, conquistó la ciudad, se llama la ciudad de Jerusalén, que se llamó la ciudad de David, porque él la conquistó. Y ahora se vienen todos los filisteos, un gran ejército, en busca de David, y él desciende ahí a la fortaleza, y ahí está. Versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Están a menos de 1 milla de donde está David. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos de delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser, que sería un tramo de unas 20 millas. Corretearon a los filisteos y les dieron una gran derrota. Vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor y luego vamos a entrar al mensaje esta tarde. Gracias, Señor, nuevamente que podemos estar aquí. Señor, hemos tomado una porción de su palabra, queremos entenderla. Queremos saber, Señor, cómo nos aplica a nosotros. Ayúdanos a ver este ejemplo de David, el acto que él comete aquí, que le ayuda a obtener esta victoria. Pido que nos ayude, nos rete y que podamos tomar serios nuestra tarea como hijos de Dios. Pido que nos use y nos hable en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, miramos la semana pasada, como acabo de mencionar, que David es el rey de Israel. Habían pasado años ya, pero por fin ahora David es rey sobre toda la nación de Israel. El problema que él tiene que tratar es que hay habitantes ahí que todavía no los han sacado. Desde que Dios le dijo a Moisés que entraron en esta tierra, le dijo a Moisés que quitara a todos los habitantes de Israel, de la tierra de Canaán. Pero cuando Josué entraron y los judíos no quitaron a todos los moradores y un grupo de cananeos, o sea, paganos, estaban quedándose en la ciudad de Jerusalén por todos estos años.
David quería que esta ciudad de Jerusalén fuera su capital. Entonces David, con la ayuda de Dios y con sus hombres, entra y conquista la ciudad de Jerusalén y ahí va a establecer su reino. Llegó a ser lugar llamado Sión, o algunos le llaman Monte Sión, porque estaba como en un monte rodeado de paredes. Era una ciudad muy difícil de conquistar y ahí es donde David hace su fortaleza. Después de ahí nos dice en versículo 10 que Dios estaba con él, que Dios estaba con David. Dios estaba bendiciendo a David, estaba bendiciendo el reino de David, el ejército de David, la familia de David. En versículo 11 al 14 nos menciona que el rey de Tiro, que era de otra nación, empieza a mandar madera a David y le manda cedro y le manda carpinteros. Y David se hace una casa ahí en Jerusalén, el palacio real de esta madera de Tiro, que hubiera sido cedro lujoso. Y Dios está bendiciendo, Dios le da esposas, Dios le da a sus hijos, y ahí menciona los hijos que le nacen en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora que él es rey, que Dios ha estado bendiciendo, nos cuenta de su primera batalla. En capítulo 5 y versículo 17 nos dice que los filisteos oyen que David ha sido ungido como rey sobre Israel, y esto les causa gran molestia. Ahora, si se acuerdan, por los últimos 7 años, David ha estado reinando solo sobre una tribu de Israel, que es la tribu de Judá. Y los descendientes de Saúl, que era el rey antes, él está reinando sobre 11 tribus de Israel y había guerra. Entonces, había guerra en Israel entre la familia de Saúl y su capitán, y luego David. David es el ungido de Dios, David es el que Dios ha escogido ser el rey, pero el hijo de Saúl se ha levantado y ha sido rey, y por 7 años tienen guerra civil. Entonces los filisteos no han tenido que atacar a Israel, porque Israel se está peleando solo. Ahora, no quiero meterme en detalles aquí, pudiéramos predicar todo un mensaje de esto, pero ¿cómo damos descanso al enemigo cuando el mismo pueblo de Dios se pelea entre ellos? Algunos se fueron al baño. ¿Cómo le damos descanso al enemigo cuando el pueblo de Dios se pelea entre ellos mismos? Y los filisteos en estos 7 años, ahora recuerden, ¿cómo murió Saúl? Los filisteos lo mataron. Aún en la cumbre del reinado de Saúl, cuando el reino estaba fuerte, cuando él había tenido a Abner como capitán y a Joab como capitán, y tenían este ejército grande, ¿se acuerdan? David había vencido a Goliat, David había hecho grandes obras en el ejército, y cuando toda la nación había estado unido por muchos años, Saúl fue con los filisteos y los filisteos le ganaron. Y ahora tienen 7 años para fortalecerse más, mientras Israel se está peleando entre ellos, porque no se quieren someter a David, que es el hombre ungido de Dios, porque otros hombres quieren tomar el poder que Dios no les ha dado. Entonces hay problemas, y hay pleito, y hay guerra civil en Israel. Entonces, cuando los filisteos escuchan que David es rey, ahora tienen problemas con David. Antes ellos se habían visto a David casi como un aliado, porque David y sus hombres estaban peleando contra la familia de Saúl, que era la familia real de Israel, pero ahora David es el líder y otra vez toda la nación está unida. Y el nombre David, no puedo estar seguro de esto, pero si yo fuera filisteo y escucho el nombre David, vendría miedo a la mente. Porque cuando yo tenía un gigante que pensaba que nadie podía matarlo, fue David con una piedra y lo mató. Después las mujeres de Israel inventaron un canto que Saúl había matado 1000 y David había matado sus 10,000. Entonces sabemos que David había matado a muchos filisteos. Sabemos que cuando Saúl quería darle a su hija, le dijo, ve y mata a 100 filisteos. Y tráeme las evidencias, David, que tú mataste a 100. Pero como David no estaba conforme con hacer lo mínimo, ¿se acuerdan lo que hizo David? Fue y mató a 200. Él solo, y le trajo las pruebas a Saúl,
Y Saúl le dio su hija como esposa, que ya le había prometido que le iba a dar al que matara a Goliat. Pero Saúl estaba tratando de matar a David. Todos los filisteos han tenido mala experiencia con este hombre llamado David. Y ahora va a ser el rey. Va a tener todo el ejército a su disposición. Si David hacía todo esto cuando estaba solo, cuando él descendió con Goliat, nadie lo acompañó. Cuando él fue a matar a los 200 filisteos, nadie lo acompañó. Y ahora va a tener todo el ejército. Los filisteos tienen un problema. Entonces, si quieren tratar de tener victoria sobre su rival, tienen que empezar ya. Porque Israel ahora está débil. Aunque sí, ya ungieron a David, pero tienen que haber algunos ahí que no están tan emocionados con un nuevo rey. Este reino ha estado dividido por 7 años, ha estado débil, ya lo habían conquistado antes de este tiempo. Entonces la mente del filisteo es tenemos que atacar a Israel ahorita. Tenemos que aprovechar. Antes que David organice su ejército, antes que David prepare su ejército, antes de que David haga más espadas para el pueblo de Israel, tenemos que hacer algo. Entonces los filisteos van en busca de David. Ellos entran en la tierra de Israel. Nos dice ahí que todos los filisteos, entonces el ejército entero, se agarra, se prepara y viene ahí buscando dónde está David. Ahora lo bueno es que Dios ya había preparado a David para esconderse, porque lo ha hecho de Saúl por muchos años. No quiero parar mucho tiempo ahí tampoco, pero a veces, aunque tú no te das cuenta, las cosas que pasen en tu vida, Dios te está preparando para el futuro. David no tenía por qué tener que correr de Saúl. David no tenía por qué Dios tenía que dejar que él tuviera que correr por tantos años de su vida, esquivando los ataques y el peligro de su propio rey a quien él había servido. Pero ahora le sirve, y ahora que todo el ejército ajeno viene tras él, David corre aquí a su lugar de fortaleza y está en Jerusalén. Los filisteos vienen cerca, están a menos de 1 milla de donde está su ciudad. ¿Qué era David? Nuevo rey, nuevo ejército. Abner, que era el capitán del ejército de Israel, está muerto. Joab había sido el capitán del ejército de David, pero él reinó solamente sobre los soldados de Judá. Los otros 11 tribus y sus soldados habían estado bajo el liderazgo de Abner y ya habían estado peleando contra Joab. Entonces David y Joab tienen que tomar un ejército que ha estado peleando en contra por 7 años y unirlos e ir a pelear contra los filisteos. No es el tiempo ideal para ir a una batalla contra tu rival de años. Entonces David dice esto: no sé qué hacer, pero creo que hay uno que sí sabe. Entonces miren versículo 19. Dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces David dice, oye Señor, mira, el ejército está desunido, estamos débiles, ni siquiera tenemos el equipo que necesitamos, no tenemos orden de liderazgo, los filisteos vienen contra mí, ¿qué hago? Me escondo, corro, nos protegemos aquí en Jerusalén, en esta fortaleza, dejamos que vengan ellos, ¿qué hacemos? Dios dice, no, sal tú, ve. Ahora, si yo soy David, yo me quedo adentro de la ciudad. Había estado la ciudad ahí por años y los mismos israelitas no habían podido tomarla, pero él dice, sal, ve. Y como David, bueno, son varios puntitos, pero quiero que lo agarre. Como David ya había confiado en Dios atrás, ya había visto caer al oso y al león y a Goliat, y Dios lo había protegido por tantos años de Saúl.
Cuando Dios le decía algo a David, David tenía toda la confianza que Dios lo iba a cumplir. Cantamos esta mañana, vivo por fe en mi Salvador. Yo no lo voy a seguir cantando, pero ¿se acuerdan cómo va? Bueno, David no cantaba ese canto, David vivía ese canto. Entonces, cuando Dios le dice, ve contra los filisteos, paren un momento, ustedes y yo no lo entendemos porque no estábamos ahí. No tenía sentido. Estaba en un lugar protegido. El ejército de Israel no está unido, no está listo para pelear. Acaba de tomar el trono, le pide a Dios qué hacer y Dios le dice, ve. Y no solamente le dice que vaya, le da la promesa de que les va a dar la victoria. Gracias a Dios por eso. Él no solamente nos dice que hagamos cierta cosa, Él nos promete que va a estar con nosotros. Y Él le dice, ve, porque yo los entregaré en tus manos. Entonces David va. Y versículo 20 lo menciona bien rápido, pero dice, vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David. Y dijo, Jehová quebrantó, es lo que significa. Baal Perasim es Jehová quebranta, o Jehová, Dios el que quebranta. Entonces le puso ese nombre, porque en ese lugar David reconoció, escúchame, David reconoció con este ejército, con estos recursos, nosotros no podíamos haber agarrado la victoria, sino que en este lugar fue Dios el que quebrantó a los filisteos, y Dios dio la victoria sobre los filisteos sin que ellos realmente estuvieran preparados para la batalla. Pero los filisteos, bueno, miren versículo 21 primero, dice, dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres lo quemaron. Si tuviera más voz, quizás nos pudiéramos divertir un poquito más con este pasaje, pero imagínense ahí los filisteos que van y van a la batalla cargando su ídolo. Para ilustrarlo, cargaban su santo. Y cuando están ahí peleando, empiezan a perder, dejan al santo y salen corriendo. No les sirvió. Hasta abandonaron a sus dioses para salir corriendo. Entonces David y sus hombres agarran todos estos dioses falsos y los queman. Eso no es solamente casualidad, es Dios mostrando por medio del hombre de Dios que Él es Dios y estos dioses no son dioses. Y los filisteos ahí tienen que reconocer que el Dios de Israel es más grande que sus dioses y tienen que abandonar a sus dioses y sus dioses no pudieron ni defenderse de ellos mismos. Y quedaron quemados. Dios tiene sentido de humor. No solamente murieron los soldados, pero los dioses que según iban a protegerlos se quedaron quemados. Se quedaron sin Dios. Entonces los filisteos se van. Pero miren versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y bueno, no leamos ahí, pero vuelven otra vez los filisteos. Entonces David dijo, estos tercos, ¿qué se creen? Ya los vencimos una vez, vamos otra vez. Y David se va con ellos. No, ¿verdad? Algunos ya miraron ahí. Ahora, ¿verdad que nosotros, quiero que me siga, ¿verdad que nosotros quizás hubiéramos hecho eso? David tendría la razón para pensar, ok, Dios ya me dijo que fuera, fuimos, los vencimos, quemamos sus dioses, ahora van a estar más débiles todavía porque ni dioses tienen. Pero David otra vez, antes de ir, quiero que lo agarren porque es algo que vimos mucho en Primera de Samuel, cuando David era un siervo, cuando David estaba con su padre, cuando David miraba a Goliat, y ahora que David es el mero rey de Israel, la misma palabra va a seguir apareciendo en 1 y 2 Samuel. Pudieras buscar en 1 Samuel y 2 Samuel, y algo que vas a ver en la vida de David todo el tiempo, cuando enfrentaba algo, dice esto, y David consultó a Jehová. David no era gran hombre de Dios, porque David sabía todo. David era gran hombre de Dios porque David sabía que David no sabía nada. Lo único que sabía era que tenía un Dios que sí podía. Entonces David va con Dios y dice, ok, Señor, pues ellos han regresado, versículo 23, y consultando David a Jehová, él respondió,
No subas. Rodéalos y vendrás enfrente a ellos enfrente de las balsameras. Eran árboles. Dice, mira David, vas a salir allá afuera, vas a rodearlos y vas a esperar ahí detrás de estos árboles. Y cuando escuchas el ruido, mire el versículo 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dijo, no David, no vas a salir tú, porque esta vez quiero mostrarle algo a mi pueblo. Quiero que me siga. Esta vez le voy a mostrar algo a mi pueblo. Quiero que te escondas atrás de los árboles. Espera que ellos vengan y cuando escuchas el ruido de marcha. Ahora, no es que iban a estar marchando y su marcha iba a hacer que tumbaran los árboles. No. Es de que Dios iba a descender y iba a haber un ruido como de aire. Como cuando cae el aire en Oklahoma y se escuchan todas las hojas en los árboles. Dice, vas a escuchar. Y cuando tú escuchas como que yo salgo de delante de ti y mi presencia pasa por arriba de estos árboles y escuchas las copas de estos árboles como ruido de marcha, ahí vas a saber que era como un fruto que estaba en estos árboles, que golpeaba y hacía el ruido de que se estaba sacudiendo. Vas a saber que yo voy delante de ti. Yo voy a ir delante de ti a herir el campamento. Tú vas a venir detrás de mí, nomás a limpiar lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo voy a mostrarle a Israel, escúchame. Recuerden que unos años atrás Israel no tenía rey. Nunca fue el plan de Dios darles un rey. Porque ellos ya tenían un rey divino que se llama Dios, que los guió en el desierto, les dio la tierra prometida. Ellos nunca tenían rey. Pero ellos llegaron a un punto que dijeron esto, danos un rey, porque queremos ser como, ¿qué? Como todas las demás naciones. Nosotros también queremos un rey humano. Y en Saúl tuvieron exactamente eso. Tuvieron un rey que cuando era tiempo de ir a la batalla, él los llevaba a la batalla. Escúchame, él tomaba la decisión. Él escogía qué hacer. Su perspectiva, su opinión, su liderazgo. ¿Cómo les fue? Derrota, sufrimiento, división, guerra civil. Pero en David, Dios ha escogido un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerdan? Por eso Dios le dijo a Saúl que lo iba a quitar, iba a poner un hombre que podía obedecerlo, iba a poner un hombre que aunque fuera el rey humano, iba a dejar que Dios fuera el que fuera adelante. Entonces ahora que David está reinando, Dios dice, no David, vamos a mostrarle al pueblo que ellos tienen un líder que me sigue a mí. Espérame. Y después que salga yo, salen ustedes. Porque hay un nuevo sheriff en Israel. Hay un nuevo líder en Israel. Hay un líder en Israel que sigue al rey divino. Y que aunque tenemos otro rey humano, vamos a mostrarle al pueblo que otra vez las cosas van a volver a ser, sígame, como en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué y todos los grandes líderes de Israel, que aunque ellos eran grandes hombres, Moisés no los sacó de Egipto. Dios los sacó de Egipto. Moisés no los dirigió en el desierto. Dios los dirigió en el desierto con esa nube y con ese fuego. ¿Se acuerdan? Josué no los metió en la tierra prometida. Dios abrió el río Jordán. Josué no tumbó el muro de Jericó. Dios tumbó el muro de Jericó. Josué no detuvo el sol en el cielo. Dios detuvo el sol en el cielo. Estos líderes eran líderes porque dejaban que Dios los guiara, pero con Saúl no tuvieron eso. Entonces Dios quiere mostrarle al pueblo que si ellos van a poder seguirlo, necesitan un líder que espera la dirección de Dios. Y mientras David y su ejército
están esperando. Dios desciende. Se escucha la presencia de Dios en estas copas. Salen a la batalla. Versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Sin mucho ejército, sin tiempo para planearlo, sin un líder como Abner. Ellos tuvieron una gran victoria que fue orquestada por Dios. Dios mostrando, escúchame, Dios mostrando que por medio de David, que Dios va a poder ser el que va delante de Israel y Dios va a poder bendecir el reinado de David y la nación de Israel, porque otra vez tienen a un rey divino y un líder humano que sigue al rey divino. Sígame. Un líder humano solo puede ser un buen líder cuando sigue al Dios divino. Hermanos, el ejemplo que tenemos aquí es de David consultando una y otra vez al Señor. Déjame le hablo un momentito a los hombres que están aquí o a las madres solteras. Sé que hay madres aquí que no tienen un esposo en su casa para guiar su casa, o quizás su esposo está en la casa, pero de ninguna manera sería el líder espiritual. Si tu familia va a ir adelante, si tus hijos van a llegar donde Dios quiere que sean, si tu vida va a ser lo que puede llegar a ser, necesitas llegar a un punto de entender que tú no eres capaz de dirigir tu hogar. El gran hombre David, cuando llegaron los filisteos, no dijo: oh, yo maté a Goliat, yo he matado a miles de filisteos, vamos, síganme. ¿Cuántos piensan que David, en su orgullo, quizás hubiera sido posible que tratara de hacer eso? Pero David entendía la fuerza y lo que yo he hecho, nunca lo he hecho yo. Siempre ha sido Dios obrando por medio de mí. Y si tenemos un aprieto y tenemos una decisión que tomar, vamos a tener que esperar que Dios nos dirija. Y consultó al Señor. Padre, si eres tú dirigiendo tu hogar está en problemas. Si es Dios dirigiendo tu hogar por medio de ti, tu hogar está en buenas manos. Si tú vas a dirigir tu hogar con tu opinión y tu perspectiva y tus deseos y tus sueños y tus metas y lo que el mundo te influye a ti que tú hagas, vas a tomar decisiones. Algunas van a salir más o menos, pero nunca vas a llegar donde Dios quiere que llegues. Pero cuando tú paras aquí y dices: hijo, esposa, yo no sé qué hacer, pero tengo a uno que sí sabe. Y vamos a consultar este libro. Y vamos a someternos al liderazgo del Espíritu Santo. Y lo que el Señor nos dirija, eso vamos a hacer. Porque yo no soy el rey de esta casa. Él es el rey de esta casa. Y vamos a dejar que Él nos dirija. Así como lo hace en una casa, lo es en nuestras vidas. Cada uno tomamos decisiones diarias. Decisiones financieras, decisiones de trabajo, decisiones de amistades, de noviazgo, de matrimonio. Cuando hay que hacer una decisión, muchas veces en el momento miramos ciertas cosas. Consideramos las circunstancias, consideramos el dinero, consideramos la opinión de la esposa, consideramos cómo va a afectar a los hijos, consideramos el patrón, consideramos el trabajo. Muchas veces la persona que más dejamos afuera es el guía de todos, que es Dios. Sígame. Si vamos a tomar decisiones sabias para nuestra vida, tenemos que consultar a Dios y dejar que Él nos guíe. Y no siempre te va a guiar a hacer lo mismo. Les cuento que hace unas semanas, un mes y algo, me habló Smerky.
Me dijo, pastor, vamos a tener una cantata. Va a venir la rondalla a Benecer. Dije, qué padre, se escuchan bien bonitos ahí. Dijo, quiero que vengas y prediques un mensaje de 10 minutos aquí a la congregación, porque vamos a tener varios mensajes. Dije, déjame, te hablo, no sé, unos días, y lo consideré. Y no sé por qué no sentí paz. Le hablé a Smerky y dije, ¿sabe qué, Smerky? Tanto que me gustaría ir, no siento paz con ir. Dije, tenemos el retiro de parejas la semana después, y luego tenemos la de hombres. Regresando de hombres tenemos la de misiones. Tenemos mucho, no quiero comprometerme a otro sábado, estar fuera y todo eso. Y Smerky en el momento como que, ándele, pastor Merlo, apóyeme. Ya saben cómo es Smerky, los dominicanos, eso siempre presionando a la gente. No tomó bien. Pero yo sé que él hubiera querido que yo fuera. No teníamos idea que unos días antes iba a fallecer el hijo del hermano Gabriel. Iba a tener que ir para allá. Yo no sabía eso tampoco. Pero había algo en mí que sabía, esto no es el tiempo ahorita. ¿Alguna vez Dios te ha dirigido así? ¿Le das chance a Dios que te dirija así? Antes de comprar esa troca, quizás Dios ya sabía que el que te la iba a vender te andaba haciendo tranza. Ay, pero esos rines, con eso seguro consigo la novia, dijo el joven. Antes de comprometerte con esa deuda, antes de cambiar a ese trabajo, antes de moverte a ese pueblo. Hermano, uno de nuestros grandes errores es tratar de tomar nuestra sabiduría humana y tomar decisiones constantes. Y somos nosotros los que vamos delante. Pero ¿por qué no pruebas esto? Espera. Hay momentos cuando lo que es correcto es consultar a Dios y Dios te va a decir, espera. Y cuando tú ves a Dios abriendo esa puerta, como esas copas en ese árbol, mostrándole a David, ok, Dios ya está aquí. Él ya había ganado la batalla unos días antes y él había ido. Pero Dios dijo, esta vez va a ser diferente. Espérame a mí. La pregunta esta noche es sencilla. ¿Tomas el tiempo de esperar que Dios te dirija? ¿O nada más vas? Ay, pues me van a pagar tanto, voy. Oh, pues me van a vender en tanto, la compro. Ah, pues me ofrecen esto. Oh, pues sí. Tranquilo. El diablo sabe cómo tirarte muchas tentaciones que se pueden ver bien bonitas, que no están cerca de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Y si tomaras el tiempo de consultar al Señor, de orar, de esperar, a veces pedir un consejo, de leer la Biblia y dejar que Dios te dé esa paz. Yo no puedo contar las veces y no es de tratar de hablar de uno mismo, pero en este tipo de mensaje el único que conozco es lo mío. Yo me acuerdo años atrás cuando yo estaba en una conferencia y el pastor Sam estaba predicando acerca de la necesidad de tener un avivamiento entre el círculo americano. Y como habían tantas iglesias americanas que miraban y decían, no, pues los días de gloria eran tiempos atrás y hoy ya no va a pasar lo mismo. Porque había un día en los 50s y los 60s y los 70s que los americanos iban a un pueblo, ponían una tienda, tenían predicaciones y avivamientos que iba a ser por unos días y duraba meses, donde cientos y cientos de personas aceptaban a Cristo. Y después de 2 meses de avivamiento, había una iglesia de 500 personas en un pueblito de 2,000 personas. Y él estaba predicando de cómo los pastores americanos no deberían de rendirse y decir, ya no va a ser nunca como antes. Y yo no soy ni pastor para los americanos. A mí me caen gordos los americanos. Puede ser eso porque soy americano. Pero en ese mensaje dirigido a pastores gringos, Dios me tocó mi corazón de que los hispanos nunca han tenido un tiempo así. Y nuestro tiempo es futuro.
Y dije, se me hace que el Señor me está guiando a que comencemos una iglesia en Duncan. Eso era en enero del 2009. Habíamos organizado nuestra iglesia en febrero del 2008. Éramos una iglesia bebé todavía. No teníamos que andar empezando otra iglesia. Yo no quería, ya estaba suficientemente ocupado. No tenía que agarrar más cosas. Teníamos instituto, teníamos cosas haciendo en la iglesia, avanzando. Y ahí Dios nos abrió esa puerta. Y empezamos la iglesia en Duncan. Y ahora cada vez que voy a una actividad y veo a los hermanos en Duncan y la iglesia, digo, gloria al Señor. Y hay muchos hermanos aquí que hicieron muchos esfuerzos. Pero eso fue un resultado que salió de yo simplemente diciendo, Señor, si tú vas a dirigir, te vamos a seguir. Hermanos, así como Dios dirige a los pastores, Dios te dirige a ti. Mete tus niños en esa escuela. Saca a tus niños de allá. Haz esto. Haz lo otro. Habla a esta persona. Yo no sé quién fue, pero ayer tus jóvenes tuvieron una actividad. Iban al picnic. El hermano Alan dijo, bueno, vamos a tener un picnic. Pero antes del picnic vamos a venir a visitar. Vengan a visitar, luego vamos al picnic. Llegaron como 20 jóvenes de la clase del hermano Alan a visitar ayer. Estuvo bueno. Se fueron a hacer unos apartamentos de la Brookwood Village. Tocarle, dejar volantes en todas las puertas. Esta mañana vino Roland, se sentó ahí, al lado del hermano Mario, porque alguien le dejó un folleto. Tiene 2 años en Oklahoma, que se movió de Florida y no ha ido a la iglesia ni una sola vez. Y ayer alguien le dejó, ni siquiera nadie le habló, le dejó un folleto en la puerta. Y el muchacho vino a la iglesia esta mañana. Y puso en su tarjeta, quiero ser miembro de la iglesia. Ahora vamos a ver qué hay que hacer para eso. Pero tiene interés, tiene necesidad. Hermanos, cuando dejamos de guiar nuestra propia vida y somos sensibles a la voz de Dios y lo que Dios hace, Dios nos usa. Dios nos bendice y Dios nos usa. Dios te está usando. Está tocando vidas por medio de tu vida. Estás influenciando gente. Tu familia va estable con la bendición de Dios. Si no, es probable que tenemos un líder o tenemos un individuo que no está consultando al Señor. Cuando consultamos a Dios y seguimos su liderazgo, el resultado es que Dios nos usa y Dios nos bendice. Vamos a ponernos de pie.